Siempre ha sido común escuchar hablar a don Gabriel de empuje, de perrenque, que hay que tener ganas de salir adelante, ser creativo e inventar cosas nuevas. Estas fueron las características que lo llevaron a fundar la que llegó a ser una de las empresas de refrigeración más grandes del país durante los años 90. Siempre acompañado de su esposa Mira, con quien se unió hace 63 años, haciendo realidad el para toda la vida que se dice en los matrimonios. Ellos son nuestros taitas de este episodio. Bienvenidos a Taita, un podcast en donde recolectamos historias de personas en condición de vulnerabilidad o que tienen una enseñanza para dejarnos. Ahí llegó tu taita, ahí llegó tu taita. Con Gabriel y Amira iniciamos una serie de emprendimiento. Publicaremos 3 podcasts relacionados con este tema. Emprendedores que no se han dejado vencer y han salido adelante a pesar de la adversidad. La historia comienza con Gabriel en Calamar, un pueblo pequeño al sur de Cartagena, y que hoy no cuenta con más de 15.000 habitantes, y que en los años 40, época de la niñez de Gabriel, era un pueblo mucho más pequeño, prácticamente un caserío. Gabriel vivía con su abuela en una finca cerca de las vías del tren, en donde tenían cultivos y animales, pero no una escuela donde estudiar. Yo vivía en Calamar con mi mamá María. Yo le decía mamá María a mi abuela. Y yo iba a estudiar a Cartagena, porque Calamar era un pueblo. Y en las vacaciones que se le llamaba asuetos, me iba para Calamar en el autoferro. El autoferro era un tren que pasaba por el frente de la cuadra de donde vivíamos nosotros. Y ahí me conocía el maquinista, el piloto, se bajaba y me recogía. Así es, Gabriel era un niño de menos de 10 años y decidió que valía la pena viajar 3 horas en autoferro hasta Cartagena solo para poder estudiar en una escuela. Allá se hospedaba donde una conocida de la familia y se devolvía a Calamar los fines de semana o a Suetos con su abuela, la niña María, le decían. Tenían una finca con vacas, gallinas, patos y cultivos de papa, yuca, maíz, ñame, y muchas veces Gabriel tuvo que trabajar cosechando y vendiendo leche en el pueblo. Desde muy pequeño, inspirado por su abuela, quiso salir adelante. La niña María se dio cuenta de que Gabriel era muy brillante, que tenía un talento que no se podía desperdiciar y estaba convencida de que fuera de Calamar, ese niño podía hacer grandes cosas. Por eso decidió llamar a su hija, la madre de Gabriel, para que se lo llevara a Bogotá a estudiar allá. El viaje fue en barco, por el río Magdalena. Pero eso era una odisea para llegar a Bogotá, de Cartagena. Venir a Bogotá más o menos se gastaba como 28 días. Eso era una odisea. Entonces mi mamá María decía que ella no quería que nosotros nos quedáramos para aprender a arriar burro y sino hacer alguna profesión, ser algo en la vida. Esa era las aspiraciones de mi mamá María. Y a ella le debo lo que aprendí, aun cuando no fui un profesional, pero yo estudié mi bachillerato y toda esa cuestión y salí adelante. Y aquí me matricularon en una escuela. Y como a mí me gustaba estudiar, sino que pues la situación no me dio para más. A pesar de las intenciones de la niña María, la situación de Gabriel en Bogotá lo obligó a no seguir estudiando y empezar a buscar trabajo. Fue un familiar quien lo ayudó a conseguir su primer empleo en mecánica automotriz. Yo aspiraba a hacer algo más. Y un familiar que se llamaba Héctor Ospino, él me dijo, Gabriel, yo te puedo ayudar. Camina, empezamos a trabajar. Héctor me ayudó bastante. Él era jefe de Planes Hermanos, entonces él me empleó allá. Y yo ahí empecé ahí, trabajé bastante. A mí los dueños de Planes Hermanos me conocieron, entonces les gustaba como yo trabajaba. Y ellos
Me apreciaban bastante, bastante. Y yo en lo que podía servirle, le servía. Y ahí fui aprendiendo. El trabajo en Peláez Hermanos le permitió a Gabriel entender el funcionamiento de los motores y de las partes de los automóviles, y allí empezó a explotar su ingenio, solucionando problemas y aprendiendo de manera autodidacta cómo funcionaban las cosas. Por pura lógica, dice él. Era curioso y le gustaba entender para qué servía cada pieza, cada cable, y ese interés de saber las cosas por su cuenta se convertiría en un rasgo de su personalidad que le ayudaría más adelante. Un primo de Gabriel en Barranquilla conocía sus habilidades, por lo que lo refirió en una empresa y Gabriel toma la decisión de devolverse para la costa a trabajar allá con su primo, lejos de que en Barranquilla sería donde conocería el amor de su vida. ¡Oso! Oso, así le dice Gabriel a su esposa Mira, a quien llamó cuando le preguntamos sobre cómo empezó su historia de amor. Aquí entra Mira a acompañarnos en la narración de la historia. Esta historia, a partir de este momento, deja de ser solo de Gabriel y se volvió de una pareja de esposos. Gabriel trabajaba en Barranquilla. Una vez invité yo a Dilia y nos encontramos en el baile de disfraz. Nos apareció él y Alfonso. Y Gabriel estaba disfrazado de tigre. Yo estaba disfrazada de tigresa. Nos fuimos. Yo empecé a molestarte. Sí, él empezó a molestar el tigre, la tigresa, que no sé qué tal. Ya se pasó el día. Y nos fuimos, cada uno para su casa. Y entonces, y el día siguiente me llamó por teléfono, porque él sabía el teléfono de Lilia, que era la. Total, que ahí empezó el romance de nosotros. El tigre con la tigresa, hasta que nos casamos. Nos pusimos cita y todo eso. 2 años de amor y nos casamos. Y hasta el sol. Y sí, hasta el sol de hoy. 63 años. Es increíble porque eso es prácticamente 3 veces la vida de un universitario. Y ellos han estado todo ese tiempo juntos, desde aquella noche de disfraces en un carnaval de Barranquilla. Cada uno tenía su trabajo, y poco a poco empezaron a construir su familia, apoyándose el uno al otro. Como aquella vez en que Amira le ayudó a conseguir a Gabriel un trabajo que cambiaría el rumbo de su carrera para siempre. Él trabajaba en mecánica de carro, y entonces salió un aviso de cierre en el periódico que necesitaba técnicos de refrigeración de lavadoras. Y entonces, le dije yo, aquí necesitan un técnico de refrigeración de lavadoras. Entonces, como tú no estás contento de dónde estás, pues vete ¿ves allá? Me hicieron un examen ahí, que desarmaron una lavadora. Me hicieron el examen y pasé de una. ¿Y cómo fue el examen? No, pues armar la lavadora esa otra vez, a ver si sabía en realidad de mecánica, y me preguntaban nombres de las partes de las piezas y yo iba dando los nombres y que lo armara. Otra vez volvemos al ingenio. A pesar de nunca haber arreglado una lavadora ni haberse metido con electrodomésticos, Gabriel logró pasar el examen y entró a trabajar en Sears. Allí pasó de ser un mecánico automotriz a un técnico de electrodomésticos. Como un detalle curioso, este nuevo trabajo en Sears le permitió a Gabriel dedicarse a sus hobbies, entre esos pescar. La pesca la practicaba con su amigo Juanchito. Al poco tiempo la familia creció con la llegada de 2 hijos. Para entonces, un conocido de Gabriel le recomendó venirse para Bogotá, porque aquí había más oportunidades de crecimiento. Gabriel y Amira decidieron tomar ese riesgo y venirse aquí, a la capital, a buscar un nuevo empleo. Gabriel efectivamente lo consiguió y empezó a trabajar como técnico de electrodomésticos. Fue allí, en esos trabajos, donde aprendió de manera autodidacta cómo funcionaban los sistemas de refrigeración, mientras Amira se dedicaba a sus hijos. Es que don Álvaro le dijo a Gabriel que se viniera para Bogotá, que acá conseguía trabajo y todo Conseguía mejor empleo, mejor Él trabajo. trabajaba aquí en una empresa, allá en Barranquilla, en una empresa. Entonces se vino para Bogotá
A don Álvaro le digo, venga, que aquí trabaja. Como ya él trabajaba de arreglo de lavadoras y todo eso, entonces aquí había una empresa extranjera que lo empleó en el taller a arreglar lavadoras y todo eso, Y aquí no había casi gente que supiera de arreglo de lavadora ni nada de esas cosas. Entonces vine yo y de una vez, chacho. Con la experiencia de Sears. Sí. Y cuando se dañaba una nevera de esa, yo empezaba a cacharrear la nevera, cómo era que funcionaba, qué era lo que hacía, que no sé qué, cómo producía hielo y todo. Y yo le fui cogiendo el lado flaco, hasta que una vez había una dañada y dije, no, pues yo la voy a arreglar. Y la arreglé y la puse a hacer hielo otra vez. Y después de estar nosotros acá, entonces con don Álvaro dijeron que montáramos un taller. En Avenida Caracas era, ¿no? Montamos el almacén. Pero entonces ya después habíamos puesto el primer taller, ahí montamos un almacén. Así fue como Gabriel y Amira montaron su primer emprendimiento, un almacén de repuestos en la Caracas. El don Álvaro que Amira menciona era el esposo de la mamá de Gabriel. Él los acompañó montando el almacén. En paralelo, decidieron abrir un taller donde reparaban neveras y lavadoras. Gabriel seguía en mente con la herencia de su abuela, el deseo de salir adelante, por lo que empezó a hacer diseños, planeando piezas y dimensionando cómo sería armar una nevera desde cero. Una tarde, mientras Amira atendía el almacén con su tercer hijo de brazos, consiguió su primer empleado. Entonces yo estaba en el almacén atendiendo el almacencito en la Caracas y llegó un muchacho. Yo le dije, ¿y usted no hace la nevera? Porque ellos no hacían nevera. Dijo él, claro, yo les hago las neveras para vender muebles, para vender carne y todas esas cosas. Entonces le dijimos que fuera allá donde tenían ellos ya el taller que quedaba allá arriba. Y llegó él. Entonces montamos ese taller allá con Alejandro Gravier. Dijimos, bueno, hagan una nevera. Teníamos allá nosotros el taller de allá atrás, por allá arriba. Y ahí empezamos. Y por cierto, la primera nevera que hicimos para una carnicería. Y resulta de que el hombre de la carnicería se llevó la nevera. Se robó la nevera. Y entonces nosotros La primera nevera. La primera nevera. No, hombre. Y ahí empezamos. De un taller y un almacén de repuestos estaba surgiendo una manufacturera. A pesar de que la primera nevera se la robaron, no se dieron por vencidos. Construyeron otra nevera que exhibían en el local de repuestos y poco a poco se fueron vendiendo más y más neveras. 3, 5 neveras mensuales. Don Gabriel nos dice que ya empezó a coger cara de industria y se formó una sociedad. Eran 3 socios. Álvaro Noza, el mismo que lo impulsó a montar el almacén, quien aportó recursos. Alejandro Gravier, quien se comprometió con el área comercial, a conseguir más clientes. Y Gabriel Gómez, quien junto a su esposa hacían las neveras, tenían el conocimiento y estaban al frente del negocio. Después de un tiempo la sociedad comenzó a disolverse. Como nos cuentan, Alejandro se salió porque en ese momento el negocio no estaba produciendo las utilidades que esperaba. Y unos años más adelante, don Álvaro seguiría su camino, ya que él tenía otra empresa, Sigra, una productora de aceite. Alejandro se fue, yo no me acuerdo por qué. Se desvinculó, él dijo que no seguía. Sí, que ya no seguía. ¿Y por qué? Porque recibía muy poco moneda según él, no le entraba. Entonces resolvió irse mejor. Don Álvaro. Él como tenía Sigra, De aceite, ellos montaron esa empresa, esa fábrica, se llama así. De esta manera Gabriel y Amira continuaron con su almacén de repuestos y la pequeña producción de neveras que cada vez crecía más. Decidieron montar una fábrica de neveras en una bodega pequeña no muy lejos del almacén de repuestos. Allí empezaron a fabricar nuevos diseños de Gabriel y se dieron las mañas para hacer una pequeña sala de ventas en donde exhibían un inventario de productos que lograron construir. No, ya después sí, ya fue cogiendo hipoteca y... La fábrica de nevera la pusimos de Las Flores para abajo, por los 68. Y ahí se montó la fábrica de nevera y todo eso.
Cliente tras cliente se fue agrandando. Nosotros fabricábamos neveras, vendíamos las neveras y las lavadoras, pero las neveras las hacíamos. Yo quería tener una fábrica. Siempre las aspiraciones mías era tener una empresa de propiedad. Entonces, mi hermano hizo el dibujito, El pingüino, el logotipo, sí. Y ahí empezamos con Polares. el emblema Ya con una de empresa colombiana de refrigeración industrial y comercial. Sí, así se Polares llama. Colombiana de Refrigeración Industrial y Comercial Limitada. Don Álvaro, Alejandro y ¿quién más era? ¿Y yo? Pero después se fueron retirando ellos y quedamos nosotros. Entonces primero eran las neveras esas largas, después los congeladores y así poco a poco fue. Después congeladores para hacer helados y todo eso, hasta que ya se hizo grande y ya tuvimos para comprar el terreno para hacer la bodega de Polares. Y entonces ahí dijimos, ay, vamos a hacer un taller grande, que no sé qué, que tal, la fábrica por ahí. Y entonces el primo de Gabriel, que él era arquitecto, se iba a poner. Entonces hicieron la fábrica, el edificio Polares. Y ahí, hasta que todavía está ahí la... ¿Y cómo te levantaste la plata para eso? Poco a poco fuimos levantando el billete y como en esa época podía ir uno comprando material, yo le jalaba mucho a la parte económica de... Así es, su sueño de tener una industria se estaba materializando. Empezaron a comercializar neveras fuera de la ciudad y los requerimientos de espacio eran cada vez más grandes. La bodega que tenían se les estaba quedando pequeña. Como él nos cuenta, poco a poco fueron comprando el material hasta que lograron ahorrar lo suficiente para construir un edificio de 4 pisos y una planta que les permitiera tener una línea de producción. Con la construcción del edificio, Polares empezó a manufacturar neveras, congeladores, vitrinas, nuevos diseños, y la producción se disparó. Llegaron a producir hasta 500 neveras mensuales. Esta pareja se había convertido en empresarios poderosos en el mercado de la refrigeración en Colombia, con un nombre reconocido en toda la industria. Los pedidos fuera de Bogotá aumentaron y decidieron poner almacenes en las principales ciudades del país: Neiva, Cali, Barranquilla, Bucaramanga. Por lo general, esos almacenes eran administrados por personas de confianza. Sin embargo, eso no impidió que en algunas ocasiones se presentaban robos. Incluso, una vez les robaron un camión cargado de neveras, pero robarle a Gabriel Gómez y a Mira no era tarea fácil. El mismo Gabriel en persona se fue a buscar el camión por Colombia acompañado de 2 detectives de la policía. No, pero ese camión que nos robaron fue en coordinación con el chofer, porque yo fui a buscar ese camión por la costa y me fui hasta Aguachica y ahí empecé a averiguar y me dijeron, bueno, si hemos visto ese camión lo hemos visto por aquí. Entonces me dijeron por dónde andaba y entonces eso estaba por allá metido entre unos montes. Me dijeron, pero eso por allá es peligroso. Tiene que tener mucho cuidado. Sin embargo, yo me fui. Dije, no, yo busco la forma de encontrar el camión. Y busqué la forma yo me levanté unos detectives. Y desde aquí de Bogotá me fui con ellos y me lo llevé. Bueno, tenemos que ir a tal parte y quedarnos porque ese carro debe estar por tal sitio, que fue por donde lo vieron. Pero usted es mejor que se quede porque es un poco peligroso y usted está sin arma. Le dije, no, pero el arma que yo tengo son ustedes. Ustedes sí están armados, pero eso hay que ir allá y ver a ver si lo vemos. Dije, bueno, está bien. Y entonces arrancaron. Sí, arrancamos en un carro, en un jeep, lo más arriba, y nos fuimos. Uno de los detectives se fue y averiguó quién tenía el camión. Entonces el otro detective se quedó supuestamente protegiéndome a mí porque era peligroso, que esa era una banda que tenía. Pero ya cuando se dieron cuenta que en realidad el camión estaba ahí, le faltaba la batería,
le faltaba varias cosas. Lo tenían metido por allá en un monte. En todo caso, ellos dizque cogieron al conductor, el conductor que teníamos, lo cogieron y lo hicieron hablar. Se recuperó el camión, pero el camión estaba solo, sin nevera y sin nada. Como pueden ver, a Gabriel no le daba miedo tomar riesgos. Se fue en plena época del narcotráfico a buscar el camión. Allá lo encontró, desvalijado, pero lo encontró. Logró su objetivo. Se trajo el camión y lo puso a andar. De igual manera, empezó a tomar riesgos, haciendo viajes a Norteamérica y buscando contactos. Se levantó la representación de una marca conocida de máquinas de hielo. El tema como que finalmente no levantó vuelo, y él decidió empezar a hacer sus propios diseños. Una vez más, Gabriel de manera autodidacta empezó a analizar cómo funcionaban las máquinas, para qué servía cada pieza, cada cable, y se levantó los métodos de manufactura para hacer sus propias máquinas de hielo, otro producto a su portafolio. Y después me inventé las máquinas de fabricar hielo en cubo. Entonces nos nombraron representantes de Manitoba. de Estados Unidos, Ah, sí. para vender los congeladores y hacer las máquinas de hielo. Y empezaron a hacer las máquinas de hielo. Ya entonces dejamos la representación y cogimos la fábrica. Y hasta el sol. Esta historia nos muestra cómo somos los colombianos, recursivos, inteligentes y sobre todo ingeniosos. Esta pareja de esposos logró lo que nadie pensó que llegarían a hacer: llevar un pequeño taller de repuestos a ser una empresa reconocida. En estos tiempos difíciles nos puede parecer que los problemas nos abruman y que no hay salida, pero Gabriel y Amira nos enseñan que tener la vista en un objetivo y no rendirse es lo más importante para un emprendedor. Buscar salir adelante a como dé lugar, saber a dónde quieres llegar y hacer lo imposible para alcanzarlo sin importar en dónde hayas nacido ni los recursos que tengas. Me he sentido orgulloso con todo lo que hemos hecho hasta el momento. Me siento orgulloso de los hijos, de los familiares y de toda la gente que nos rodea. ¿Verdad, mija? Sí. Gracias a Dios, hemos sido una familia muy unida, muy pensando siempre en prosperidad.